Gracias, Gerson, muy amable. Bueno, ahorita ya están más conectados. Buenas noches a todos. Les pido una disculpa por el retraso, pero sí tenía que ver estos temas con sus compañeros. Entonces, sí sé que me pasé un poquito del tiempo de su clase. Voy a intentar ser lo más breve posible el día de hoy. Y pues bueno, tengo unos anuncios derivado de muchos problemas que han tenido algunos de ustedes en la comprensión de mis exámenes y el seguimiento de las instrucciones. Pues les estoy dejando aquí un proyecto de responsabilidad social. Como yo les digo, a mí me interesa mucho que ustedes aprendan de la parte notarial, pero también quiero formarlos a ustedes como buenos profesionales. Para mí, un buen profesional es aquel que tiene los conocimientos, la ética y el criterio de responsabilidad social, es decir, un profesional íntegramente. Y parte de su formación, quiero que ustedes aprendan eso, que ustedes se formen, lleven a la práctica sus conocimientos y transmitan sus conocimientos y puedan apoyar a la gente. En la vida siempre uno tiene que apoyar, a veces tienen que tomar casos ad honorem. Bueno, yo los invito que por ética, por moral, por servicio, ustedes tengan siempre esa voluntad de servicio y nunca se olviden de ayudar a las personas cuando entre ustedes existen las posibilidades y la persona se vea en esa necesidad. Es por eso que les voy a dejar un proyecto de responsabilidad social. Pues este año yo me estoy dedicando al cuidado de perritos. Si a ustedes no les gustan los perritos y quieren hacer otro tipo de ayuda, son bienvenidos. Este proyecto es por puntos extra, no es obligatorio, entonces no se sientan en la obligación de hacerlo, solo si ustedes quieren. Yo les voy a validar esos puntos extra y tienen hasta el martes para hacerlo. Y lo que necesito es que realicen actividades. En este caso, pues mi proyecto, como les digo, está enfocado este año al servicio social con los perritos que son de la calle. Entonces, ustedes pueden darles alimento, bebida, alguna cobija, algún tipo de alimento, tomar una fotografía y hacerme un pequeño informe. No necesito un gran informe, en media página me coloquen una fotografía de constancia que ustedes están ayudando y yo les voy a dar el punto extra. Entonces, las directrices son eso, durante un día dediquen al menos una hora para ayudar a los perritos callejeros, pueden hacer actividades como recolecta de alimentos, agua, juguetes o ropa para ellos, no tienen que gastar, puede ser alimento de su casa que ustedes quieran regalarle a los perritos, concentrados, si ustedes tienen perritos y les quieren regalar, agua. Juguetes que ustedes tengan que ya no utilicen o que sus hijos no utilicen, pues algo así que ustedes puedan darle a los perritos y que realmente les vaya a ayudar. Pueden hacer donación a un refugio de animales, porque ahorita hay muchos que están solicitando apoyos. Entonces, pueden hacerlo. Luego escribirme un pequeño informe, como les digo, en media página. No quiero cita ni nada sobre su experiencia haciendo esta labor social, incluyendo lo que ustedes aprendieron y cómo creen que pueden impactar en la vida. Sí, Patricia, puede ser en gatos. Yo les hago la propuesta de perros, pero si a ustedes no les gustan los animales, pues tampoco quiero que los vayan a lastimar o que lo hagan mal, ¿verdad? Pueden hacer con otro tipo de proyectos de responsabilidad social. Siéntanse en la libertad. Como les digo, no es obligatorio. El plazo de entrega es para el 7 de mayo. Me lo envían a mi correo. Ahí está usac 20, no, usac.notariado2024 @gmail.com.
No es obligatorio, nuevamente les digo, tampoco necesito que inviertan grandes cantidades y pueden utilizarlo para visitar albergues, para hacerlo con gatitos. Si a ustedes no les gustan los animales, pueden ir a alguna escuelita, a dar alguna clase. La cosa es que ustedes tengan esa cercanía de responsabilidad social y de compromiso con la sociedad. Entonces, eh, la ponderación de este proyecto va a ser de 3 puntos extra. Como les comento, es un proyecto que yo he desarrollado de forma personal. Ahí les pongo un poquito de mis perritos que yo cuido. Entonces, son perritos de la calle y yo no tengo un albergue ni tengo ningún tipo de sociedad. Simplemente yo los ayudo porque a mí me nace, ¿verdad? Entonces, esto es mi proyecto que yo he hecho este año y como les digo, pues yo lo que hago, trato de replicárselos a ustedes para dejarles un poco de enseñanza y que sea proyección y congruencia lo que les estoy enseñando con lo que yo hago personalmente, ¿verdad? El valor son 3 puntos extra, no se necesita otro requisito. Si ustedes van muy bien en la clase y lo quieren hacer, pueden hacerlo. Si ustedes van muy mal en la clase y lo quieren hacer, pueden hacerlo. Entonces, el único requisito es eso, que lo hagan. Ustedes deciden cuánto tiempo se van a dedicar, de qué forma quieren ayudar. A mí lo que me importa es el informe y una fotografía de ustedes. En mi caso, como no es por experiencia mía propia, pues no tengo una fotografía mía, pero de ustedes para fines de la puntuación, pues sí necesito su fotografía. Y únicamente eso sería, tienen de plazo hasta el martes para hacerlo y enviármelo a mi correo. No, no tienen que ser con un albergue, Oscar. Si usted mira a un perrito en la calle y lo quiere ayudar, le quiere dar agua, le quiere dar comida, que eso es lo que hago. Yo no trabajo con albergues, sino que miro a perritos en la calle y yo les doy comida. Entonces, no, no tienen que ser albergues, es opcional. Si ustedes quieren ayudar a un albergue, pueden ir a hacerlo. Si miran un perrito en la calle y le dan agua, pues le toman fotografía y esos son sus 3 puntos extra. Entonces, sí, la idea solo es que ayuden a los perritos. A mí me gusta el proyecto de los perritos. Si ustedes quieren hacerlo con gatitos, está bien. Si a ustedes no les gustan los animales, pero quieren dar clases en una escuelita o algo, pueden hacerlo y se les va a dar los 3 puntos extra. Entonces, la cosa es que sí lo hagan. Y la foto sí es de los animalitos, pero ustedes con los animalitos, que a mí me conste que están ayudando a ese animalito porque es la única forma que voy a saber. Realmente a ciencia cierta, pues no lo voy a saber, pero yo apelo a su conciencia, a la ética y los valores que hemos visto en clases y que ustedes lo hagan de conciencia, ¿verdad? En esta eh, en esta ocasión, pues va a ser voluntario. Gerson, si le da miedo a los perritos, yo tengo experiencia con perritos de la calle, nunca me han mordido, me he bajado en diferentes situaciones y en carreteras incluso, pero si a usted le da miedo, no se preocupe, no lo tienen que hacer con animales, como le digo, va a ser un proyecto de labor social con cualquier otra persona, institución. La cosa es que ustedes tengan cercanía a lo que es responsabilidad social para formarlos como profesionales íntegros. Entonces, ustedes deciden a quién ayudan. Como les digo, para mí este proyecto es importante que ayuden a los animalitos porque miro cómo los maltratan en la calle y que nadie les da de comer, ni agua, ni nada y casi que los atropellan. Sí me ha tocado ver cómo han atropellado a los animalitos porque yo viajo mucho. Entonces, pues yo quiero ayudarlos de esa manera y a ustedes pues les daría sus 3 puntos por hacer esta actividad. Si necesito su fotografía ayudando, ya sea el proyecto que ustedes elijan, pero sí necesito su fotografía para que a mí me quede constancia que ustedes son los que están ayudando. Y pues eso sería el único anuncio que tengo de momento. Al final de la clase también, si me esperan los de repejo, tengo que hacer una revisión también de exámenes. Entonces, son 3 personas las que me solicitaron el examen, se las voy a dar rápido y luego me quedo con el grupo de repejo. Y esos serían los anuncios de momento. Sí, Héctor. Licenciada, buenas noches. Dos cositas. Yo no le mandé correo porque ya no quería la revisión. Esa es una. La segunda, puede ser, yo afuera de mi casa tengo un macetero que realmente no es mío, es de la municipalidad. Yo tengo 2 tubos de PVC. En uno deposito agua todos los días y un poco de concentrado para los chuchitos de la calle. ¿Puede servirme eso? Sí, Sí. correcto. Le sirve eso. Y bueno, Héctor, entonces si no quiere la revisión, quedarían 2 estudiantes. Gracias por decirme, yo ya lo había tomado en cuenta. Sí, gracias, licenciada, muy amable. Bueno, sí, Carmen. Licenciada, buenas noches. Disculpe, con respecto al extraordinario, como llegó un correo donde dice
que hay que enviarle a nombre de un doctor, creo que decía ahí. Del coordinador, pero después lo cambié porque coordinación me dijeron que no, es dirigido a mi nombre y lo tienen que presentar en coordinación para que les den el derecho al examen, ¿verdad? Solo es para notificarles. Nosotros ya llevamos, bueno, yo ya lo llevé, pero lo que no llevé fue el laboratorio que nos dejó. No sé si eso lo tengo que llevar. No, el cuestionario me lo dan a mí. Solo tengo un estudiante que mandó su cuestionario con otro estudiante, que ese sí lo tengo yo, pero después los demás, los cuestionarios me los presentan el día del examen. Muchas gracias, esa era la duda. Bueno, sí, Heidi. Buenas noches, licenciada. Fíjese que yo también llevé a coordinación una carta dirigida a usted solicitando mi examen y la carta de la empresa que era el soporte de mi solicitud. No sé si eso bastaría. Sí, si ustedes ya lo enviaron, está bien. Es por los estudiantes que aún no lo han hecho y quieren solicitar su derecho a examen. A mí me notificaron en coordinación que son 4 personas las que van a someterse a mi examen extraordinario. Entonces, si hubiera alguien más, para que yo lleve de una de las impresiones de sus exámenes extraordinarios. Gracias, licenciada. Bueno, entonces, bueno, ya viendo de esos temas, vamos a entrar con el último tema del curso, que es el protocolo. Y entonces vamos a ver primero los antecedentes. En los antecedentes, cuando empezamos al inicio del curso, yo les dije que el notariado se crea de manera informal, no tenemos un antecedente establecido propiamente y nace de la necesidad de crear algo plasmado, porque antes existía mucha oralidad. Entonces, por ejemplo, yo le decía a Alan, Alan, si yo te doy 50 hectáreas de tierra, tú me das a cambio otras 40 hectáreas, pero en otro lugar. Y luego ya no había cómo ejecutar ese contrato. Entonces yo le decía, Carmen, mira, necesito que me ayudes a echar a Alan, pero Alan era el dueño de esa propiedad y no tenía cómo demostrar yo que se había realizado esa transacción. Entonces no había un elemento material que me diera el soporte a ello. Y es por ello que entonces se prefiere la escritura en vez de la oralidad, porque la oralidad tenía limitaciones en términos consistentes a ser perdurable en instrumento. Entonces, por eso nace la necesidad de que creáramos acuerdos por escritos. Luego, la necesidad de materialización, que es lo que les iba diciendo, que era imprescindible dar esa forma escrita para evitar la pérdida o negación de los actos, así como para garantizar la seguridad de permanencia. Si algo que quiero yo que les quede claro en mi curso es eso. Nosotros creamos este tipo de instrumentos, figuras, actas, legalizaciones, con la finalidad de que quede la seguridad y la permanencia del instrumento. Una vez que se crea, así pierde efectos, así se haya ejecutado la acción, queda la permanencia de que esa figura existió y que esa transacción se realizó, porque al final en temas de herencias, en temas de inscripciones, estafas, donde queda constancia es en nuestro protocolo y en los registros donde fue inscrito. Es por ello que es necesario que no solo se quede de manera oral. Luego vamos a ver de la evolución que se llevó a cabo hasta que se creó el protocolo. El surgimiento del protocolo se marcó un hito en la historia del derecho proporcional a una resolución de los problemas inherentes a la prueba oral y escrita. Anteriormente, los documentos escritos podían extraviarse o ser impugnados, lo que generaba incertidumbre en cuanto a la validez y la autenticidad de los actos jurídicos. La idea detrás del protocolo era materializar la voluntad jurídica de manera tangible, grabando gráficamente los acuerdos sobre un soporte físico que servía como evidencia irrefutable en caso de disputa legal. Esto no solo garantizaba la conservación de documentos, sino que también facilitaba su acceso y la consulta en el futuro. Entonces, como les iba diciendo, aquí el protocolo es importante porque nosotros como notarios somos depositarios del protocolo. El protocolo no nos pertenece a nosotros. Nosotros se lo tenemos que incorporar al archivo, al registro, solo tenemos derecho al uso y al derecho de preservar el documento para que no se destruya,
Pero por eso también se crean copias, porque en caso se destruya el protocolo, exista una pérdida, el archivo general guarda una copia de todo nuestro protocolo. Por eso nosotros tenemos que enviar los testimonios de las escrituras en un plazo de 25 días, una vez ejecutado, y a los demás registros también, para que tengan ese instrumento, que ese instrumento existe, se registró, tiene validez y tiene permanencia. Porque en casos de estafa, digamos, el notario dice, sí, a mí me consta que quedó la certificación, ya no lo podría inscribir porque existe en el registro que no le pertenece a la persona. Entonces, se pueden evitar estafas, malversaciones, pérdida, y entonces allí nos aseguramos que el documento es fehaciente y tiene trascendencia de aquí a futuro. La importancia del protocolo en el contexto jurídico guatemalteco. El protocolo desempeña un papel fundamental en la función notarial, en la preservación de los instrumentos públicos. Al almacenar los documentos de manera segura, el protocolo previene la pérdida o destrucción de los mismos, lo que podría ocasionar la privación injusta de los derechos o perjuicios irreparables para las partes involucradas. Además, el protocolo asegura la autenticidad y la integridad de los actos y contratos, lo que brinda confianza tanto a los otorgantes como a los terceros interesados. Su existencia garantiza la estabilidad y la continuidad de las relaciones jurídicas a lo largo del tiempo, lo que es esencial para la seguridad jurídica en cualquier sociedad. Luego también la importancia es que crea una prueba fehaciente y la durabilidad. Uno de los aspectos más destacados del protocolo es su capacidad para proporcionar una prueba fehaciente de los derechos y relaciones jurídicas consignadas en los documentos. Al estar registrados de manera formal y sistemática, los actos y negocios jurídicos adquieren una validez indiscutible, lo que facilita su reconocimiento y ejecución en cualquier instancia judicial. Además, la durabilidad del protocolo garantiza que los documentos sean accesibles y útiles en cualquier momento que se requiera su consulta. Esto es especialmente importante para las relaciones jurídicas a largo plazo, donde la evidencia documental puede ser crucial para resolver las disputas y reclamaciones futuras, que eso es lo que miramos nosotros en los juicios ejecutivos. La mayoría de documentos que nosotros hacemos y registramos tienen fuerza de carácter ejecutivo. Y también cuando existen discrepancias porque se hacen unos contratos de forma oral que no cumplen con los requerimientos de ley ni están inscritos, se hace un juicio ejecutivo de la escrituración. Entonces, aquí obligan a que se constituya un contrato. Por eso es importante el realizar el tipo de escritura, desarrollarlas bien, que yo les he dicho todo el tiempo. Los machotes les sirven para tener una orientación, pero no hagan su propia escritura dentro de un machote, porque surgen alteraciones, segurísimo van a tener que testar, va a haber invalidez, va a haber ineficacia del instrumento, va a costar la ejecución del instrumento por existir antinomias o discrepancias dentro de su escritura. Entonces, lo ideal es que si ustedes no están muy seguros, pues primero hay que estudiar la institución, los efectos. Luego pueden ver algún tipo de minuta o algo para que ustedes se orienten, pero mi sugerencia siempre va a ser nunca utilicen minutas, aunque sean del trabajo que a ustedes les requieran, apréndanse la estructura, pero no la utilicen porque de todas maneras después hay problemas con plazos, hay problemas con los clientes, digamos, cada circunstancia es distinta. Por ejemplo, su cliente también le va a decir, ahorita tengo un caso de un cliente que quiere abrir una sociedad de inversión. Entonces, las sociedades de inversiones solo hay 2 inscritas en Guatemala y es porque se maneja por la Ley de Mercado de Valores y Mercancías, no se maneja por el Código de Comercio. Necesitamos avisos de intendencia, necesitamos ver de dónde vienen los recursos, los fondos, el capital, si opera realmente como una sociedad de inversión, necesitamos el apruebo de Banco de Guatemala. Entonces, son muchos requisitos los que se requieren porque en su actual la sociedad de inversión puede variar de capital sin necesidad de una ampliación de la escritura o modificación de la escritura. Entonces es mucho más fácil de operar, pero es mucho más difícil de constituir, aparte de lo onerosa que es en general, por el monto de capital que se necesita, por la interpretación de todo. Entonces uno tiene que asegurarse que cumpla con los requisitos legales. No simplemente que a uno le diga, mire, aquí está la minuta, lo que necesito es su firma. No, uno tiene que dar una asesoría íntegra porque en el caso de este cliente,
Él particularmente no cumple con los requisitos, entonces a él lo que se le va a dar es una sociedad anónima y le vamos a dar orientaciones de las escrituras y de las capitulaciones que puede hacer él para que funcione como el tipo de sociedad que él quisiera, pero no cumple con estos requisitos. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que asesorar y orientar, porque ¿qué pasa? Si yo abro un permiso de la sociedad de inversión, por lo menos nos vamos a ir de 8 a 12 meses para la inscripción. Aparte de eso, necesito registro de la IBER, necesito autorizaciones de SAT, necesito que cumplan con un capital, necesito que abran tipos de sociedades como tipos bancarias. Entonces, son muchos requisitos y muchos montos los que se manejan que ellos no podrían cumplir y muy probablemente me pedirían la cancelación de la escritura y probablemente también me maltratarían por no cumplir con los requisitos y llevarles a cabo la orientación de algo donde no es viable en el caso que ellos están planteando. Entonces, eso es lo que a nosotros nos sirve. El ver las minutas es una orientación, pero no tiene que ser como ustedes lo tienen que utilizar, porque si no, corren el riesgo de que existan antinomias o que ustedes le estén pidiendo requisitos inaplicables al caso específico de su cliente. Entonces, yo los invito a que no utilicen minutas, a que ahorita, miren, está el libro de el doctor Freddy Muñoz, Alvarado Sandoval, ellos tienen ejemplos y tienen los requisitos previos, el ejemplo de las minutas, las obligaciones posteriores para que ustedes puedan dar una asesoría íntegra y ustedes se sientan en la confianza. Yo lo que hacía en mi estudio era que leía esos libros, leía las minutas y luego intentaba hacerlos en máquina de escribir. Y luego yo solita me iba calificando si cumplía con los requisitos, para que eso les empiece a dar a ustedes la confianza de hacer sus propias minutas, ¿verdad? Y hacer sus propios escritos. Sin embargo, aunque ustedes hagan la minuta, no es muy recomendable que la utilicen en varios casos porque cada uno de los casos tiene sus particularidades distintas. Etimológicamente hablando, la palabra protocolo es una composición del prefijo proto, derivado de la voz griega protos, el cual significaba primero e indicaba la prioridad, permanencia, superioridad, y el sufijo colo o colum, que ha tenido muchas discrepancias y ha sido objeto de estudios en varios casos. Entonces, vamos a ver cuáles han sido las posiciones de distintos autores. Por ejemplo, Strinche propone que el sufijo colo proviene de la voz latina colium o colatio, que significa comparación o cotejo. Después tenemos algunos autores mencionados por Fernando Casado que sugieren que el sufijo deriva del griego colon, que significa pegar, posiblemente haciendo referencia a la práctica de fijar una etiqueta o sello en copias limpias y documentos en la Roma de Justiniano. Según Barcia, la palabra podría provenir del griego cola, equivalente a cola o engrudo, ya que sugiere que las hojas de los libros se pegaban de esta manera. Salas también menciona que el origen del protocolo se remota a las prácticas de los tabeliones romanos, quienes conservaban copias de los documentos que redactaban. Otros sugieren que se relaciona con la costumbre de los argentinos y griegos, quienes realizaban funciones de procuración y redactar contratos en libros que guardaban en su poder. En el contexto español, Salas señala que el fuero real dispuso que los escribanos tuvieran notas primeras o resúmenes de los documentos que redactaban hasta que se estableció legalmente en la pragmática de Alcalá en 1503 que el notario conserva el texto íntegro del documento, lo que conocemos como testimonio. Este cambio marcó el hito de la revolución del protocolo como un instrumento público. Entonces, ¿qué es el protocolo en sí? Viendo su definición, el protocolo notarial se refiere a la colección ordenada de escrituras matrices. Por cierto, si no tiene su código de notariado, sáquenlo, por favor, ya sea de manera digital o física, porque igual nuevamente en la sesión de hoy vamos a tomar apuntes. Entonces, el protocolo nuevamente se refiere a la colección ordenada de las escrituras matrices, actas de protocolación, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con la ley. En Guatemala se conoce como protocolo al tomo encuadernado que contiene los instrumentos autorizados durante un periodo de tiempo, generalmente un año, regulado en la ley. Entonces, este es el protocolo. Estas son las hojas de protocolo y la colección de todas esas escrituras es lo que nosotros conocemos como el protocolo. Nuestra definición legal se encuentra en el artículo 8
que yo no sé quién tiene su código de notariado a la mano que me pueda apoyar leyendo. Yo, licenciada. Y sí, si me hace favor, Ari. Título 2, protocolo. Artículo 8. El protocolo es la colección ordenada de las escrituras matrices de las actas de protocolización, razones de legalización de firmas y documentos que el notario registra de conformidad con esta ley. Muchas gracias, Ari. Entonces, aquí nuevamente vamos a subrayar que el protocolo es la colección ordenada de escrituras matrices. Esa es una. La segunda son actas de protocolización. Coloquen ustedes en su ley. La tercera, razones de legalización de firmas. Y cuarta, documentos que el notario registra de conformidad con la ley. Un ejemplo de esto es la cubierta del testamento cerrado regulado en su artículo 962 del Código Civil, para que lo puedan colocar ahí. Luego la apertura, el protocolo se abre cada año con la primera escritura que se elabora, la cual se enumera con el número 1 y comenzará en la primera línea del folio inicial. No es necesario por ningún motivo específico para abrir un nuevo protocolo, solo se requiere el pago de la tarifa establecida en la tesorería del organismo judicial destinada a la encuadernación y conservación de los protocolos. El fundamento legal está en su artículo 11. Este no nos vamos a detener a leerlo por cuestiones de tiempo, pero sí vamos a hacer anotaciones pertinentes. En el artículo 11 pueden poner una capete donde diga apertura del protocolo. El responsable de la tesorería del organismo judicial son 50 quetzales que se pagan por cada año, más 5, eso lo pueden agregar de comentario, por el formulario de apertura. Entonces, ¿cómo vamos a abrir el protocolo? Aquí tenemos dos formas, la virtual y la presencial. Yo se las voy a mostrar. De forma virtual vamos a acceder a la página del organismo judicial y aquí van a acceder con su clave, que es su correo electrónico, su número de DPI y la contraseña que ustedes registran. Entonces nos vamos al ingreso y aquí nos vamos también por el número de casillero electrónico. Cuando ustedes finalmente ingresan, les va a aparecer aquí. Aquí sale mi foto, les pido una disculpa, pero le hice captura de pantalla. Entonces, tienen la opción de organismo judicial virtual, carencia de antecedentes penales y sistema de consulta a distancia. Entonces, aquí en OJ Virtual es donde les van a llegar las notificaciones del juzgado cuando ustedes asignan su casillero electrónico. En carencia de antecedentes penales y policíacos, pues igual es, antecedentes penales, de una vez ustedes lo pueden generar ahí y se les genera de manera automática, es mucho más fácil. Y el sistema de consulta a distancia que nos sirve a nosotros los notarios. Entonces le vamos a dar clic al sistema de consulta a distancia y nos va a aparecer aquí que el ingreso tiene un costo de 10 quetzales. Y entonces aquí vamos a ir al menú principal. Aquí para abrir el protocolo nos vamos a seleccionar apertura de protocolo y nos va a generar el FI. Entonces en el FI nos va a pedir nuestro colegiado, la clave y la apertura de protocolo. Aquí señalamos el año y generamos el FI. Aquí generalmente es cuando recargamos el saldo. Ahora se puede hacer a través de banca en línea de Banrural o de GIT Continental. Y si no, aquí pueden poner recarga de saldo. Les genera la boleta. Ustedes hacen el pago en el banco y ustedes ya tienen ese crédito que se los va a ir debitando por cada transacción que ustedes vayan realizando. Entonces, vamos a esta parte. Aquí se genera el boleto de registro de apertura de notario, son 50 quetzales. Algo muy importante es que si ustedes lo hacen en línea son 50 quetzales, si lo hacen de manera presencial son 55 quetzales, para que lo tomen en cuenta. Pues nos genera la boleta, nosotros hacemos el pago ya sea en banca en línea o en manera presencial en un banco. Entonces aquí colocamos el número de recibo, la cantidad monetaria, el número de transacción, el número de verificación y el año de apertura. Todo esto se los va a ir señalando el sistema para que ustedes no se vayan a equivocar, pero de todas maneras aquí está señalada toda la información que ustedes requieren para rellenar el formulario. Entonces, luego que ustedes llenan el formulario, les pregunta si ustedes van a cambiar su estado civil, si se casaron o no, existió alguna variación, ustedes lo consignan aquí. Cambio de sede notarial, ustedes se cambiaron su oficina, el año pasado estaban en zona 1, ahora están en zona 5, tienen que consignar. Luego le preguntan su lugar de residencia, aquí lo pueden actualizar.
cambio del contacto de emergencia. Aquí pueden poner su nuevo contacto de emergencia. Luego de eso, les sale una declaración donde les establece: confirmo que todos los datos aportados en el presente formulario de pago de apertura de protocolo corresponden a mi persona, y sabiendo de la pena del delito de perjurio que establece el artículo 459 del Código Penal, si faltare a la verdad, declaro bajo juramento que todo lo mismo son ciertos y correctos, sin omitir ninguno en forma maliciosa, de los cuales, si posteriormente hubiera algún cambio, cumpliré con el deber notarial de informarlo al Archivo General de Protocolos. Es súper importante porque cuando les hacen verificación, verifican también que estos datos consignados sean fidedignos. Entonces, tienen que actualizarlo todos los años si ustedes varían de algún tipo de información. Y eso lo hice esta parte del formulario, que como se ve borrosa, por eso es que no se los puse ahí en otra presentación. Aquí le dan seleccionar a confirmo y después se genera el formulario, que aquí nos dice: le recomendamos que descargue e impriman el comprobante, ya que deberá incorporarlo a los atestados de su protocolo. Esto, como bien lo dice, es parte de los atestados. La ventaja que ustedes tienen en línea es que les llega automáticamente una copia a su correo, y si no, de todas maneras, supongamos que ustedes la pierden, en línea pueden descargarlo por un monto de 10 quetzales nuevamente y colocarlo en sus atestados. Entonces, esa es de las ventajas que ustedes cuentan en línea y que presencialmente no. Si ustedes lo pierden, pueden volver a pagar. Son 10 quetzales, pero se tarda más tiempo, entonces tendrían que volver a procurar, mientras que en línea se los generan de forma automática. Entonces aquí ustedes lo hacen y aquí se les genera este formulario, lo tienen que imprimir y guardar, y aquí se ve un poquito más de cerca y más visible el formulario. Pues aquí está mi nombre, la clave que le dan cuando ustedes se juramentan, su número de colegiado, fecha que ustedes lo realizaron, el número, y aquí el año, el número de FI que se genera en electrónico, el monto y la fecha que ustedes aperturaron. Ahora, en forma presencial, pues el trámite está a través de este enlace. Ustedes se conectan aquí y les van a salir los pasos. Presencialmente, pues es un poquito más fácil dependiendo de cómo lo vean ustedes. Aquí llenan este formulario que tienen que ir. Aquí están sus datos de identificación, el número de colegiado, la clave, el nombre, el documento personal de identificación, su estado civil, el NIT, su sede notarial, el lugar de trabajo, sus datos de residencia y el depositario, igual que su dirección, su pariente y todo. Entonces aquí solicito que se ingrese. Aquí su firma de notario y su sello, y aquí es la firma y el sello del depositario. El día de su juramentación, de una vez les van a dar esto, entonces es súper importante que vayan presentando desde ya quienes quieren que sean sus notarios. El día que se juramenten, ustedes de una vez inscriben esto, es la primera vez que se hace presencial, y entonces tienen todos los requisitos, pregunten quién puede ser su depositario, y esto es sumamente importante porque en el caso que ustedes no estén, su protocolo se lo deben de entregar a él para que realicen las gestiones que sean pertinentes en su ausencia. En línea, la casilla de depositario se actualiza. Digamos, usted ya la hizo la inscripción la primera vez física, en línea se actualiza, y si no, también está esta página. Vamos a ver si puedo entrar ahorita. Si me deja entrar y no me falla la plataforma, se lo enseño. Pero, digamos, aquí en línea, déjenme ver si aquí. Aquí en apertura del protocolo, cuando le va pidiendo la información, le hace mención de los depositarios. También en línea hay una casilla especial donde usted puede cambiar de depositario. Supongamos que mi depositario anterior era Ari y yo ahora quiero que mi depositario sea Héctor.
le habilita a uno esa función. Entonces uno puede registrar el cambio de depositario en línea. Pero la primera vez que se hace, sí se tiene que hacer presencialmente porque le registran de una vez en su juramentación su registro de firma y sello como notario. Mi recomendación también en la práctica, cosa que yo no hice, es que su sello sea pequeño, porque un sello muy grande les cuesta mucho por temas de espacio. Entonces, se ve muy bonito y si lo eligen con marca de agua también se ve muy precioso, pero sí cuesta un montón a la hora de firmar, a la hora de solicitar sellos y todo, les cuesta un poquito más. Entonces, mi recomendación es que sea algo muy limpio, que solo tenga su nombre completo y pues solo su nombre como licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado notario o solo abogado notario. El mío es, pues yo me las quería llevar de moderna, la verdad, y pues es un poco circular, pero es muy grande, entonces yo no les recomiendo que lo hagan así, hagan lo más pequeño y más simple, porque para efectos de registros es mucho más práctico. Entonces, de aquí nos seguíamos yendo a la apertura, llenan el formulario y una vez que lo llenan, tienen que presentarse al Archivo General de Protocolos. En Rural pagan los 50 más 5 quetzales por la apertura del formulario y entregan el formulario. Posteriormente les van a entregar un comprobante que igual es pequeño y ese lo tienen que adjuntar a sus atestados del protocolo. No lo vayan a perder porque después, si lo hacen presencialmente, cuesta un montón la reposición. Entonces, yo les recomiendo háganlo en línea porque es mucho más fácil, es más cómodo y pues yo lo siento mucho más práctico. Esa sería mi recomendación. Lo vamos a ver el contenido del protocolo, son las escrituras públicas o matrices, las actas de protocolización, las razones de legalización de firma, la razón de cierre, el índice y los atestados. Luego nos vamos a las formalidades que están establecidas en su artículo 13, que este creo que igual no tiene acápite, entonces si le quieren poner el título a las formalidades, deben de llenarse las siguientes formalidades. Redactar los instrumentos en español legibles y sin abreviaturas, numerar los instrumentos en orden riguroso de las fechas, foliar el protocolo con numeración cardinal, expresar las fechas, números o cantidades de letras, prevaleciendo lo escrito en caso de discrepancia con las cifras, copiar los documentos o partes pertinentes de manera textual, evitar adiciones entre renglonaduras y testados a menos que se salven antes de la firma del documento y prohibir las enmendaduras y permitir intercalaciones con líneas antes de la firma del instrumento. Estas formalidades aseguran la integridad, autenticidad y legalidad de los documentos contenidos en el protocolo notarial, garantizando su validez y eficacia en cualquier proceso legal y transacción. Esto es súper importante ya que eso es lo que califican en los juzgados para llevar a cabo un juicio ejecutivo, de que sea íntegro, que sea auténtico, que cumpla con todos los requisitos legales y que se pueda garantizar la validez y la eficacia del título ejecutivo. Si todo eso lo califican en el juzgado, le dan trámite a su demanda. Si de lo contrario, si no califican con todos estos requisitos, no le pueden dar trámite y usted pierde el derecho. Entonces tendría que ver cuál es el caso en específico para ver qué instancia se puede votar. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Luego del cierre, el protocolo debe cerrarse cada año en el último día del año natural, aunque también puede cerrarse antes si el notario deja de ejercer. El cierre se realiza mediante una razón notarial en papel especial de protocolo que incluye la fecha, el número total de instrumentos autorizados, especificando cuántas son escrituras públicas y cuántas son actas de protocolación y razones de legalización, el número de escrituras canceladas si están y el total de folios utilizados, observados y necesarios y la firma del notario. Eso está regulado en su artículo 12 del Código de Notariado. Ahí le pueden poner apertura y cierre y razón de cierre. Entonces, si quieren este artículo, sí lo vamos a leer y subrayar. Si alguien me apoya a leer, solo que la voy a interrumpir y si no, yo lo leo. ¿No? Bueno, entonces lo voy a leer yo. Apertura y cierre y pueden poner ahí razón de cierre, que eso es lo que van a encontrar en su artículo 11.
Entonces, 12. Entonces el protocolo se abre, eso pueden colocarlo como un título, resaltarlo, con el primer instrumento que el notario autorice. Luego abajo se pueden subrayar, se cerrará cada año el 31 de diciembre, eso es 1. Y 2 es antes si el notario dejara de cartular. Luego el otro título que pueden consignar ahí es la razón de cierre, que debe contener 1, la fecha, 2, el número de instrumentos públicos autorizados, 3, las razones de legalización de firmas, 4, actas de protocolación, 5, números de folios en que se compone, 6, observaciones, si las hubiere, y 7, la firma del notario. Es súper importante que cumpla con estos requisitos porque si se los revisan tanto en el archivo como en el colegio de abogados y notarios, entonces sí tienen que cumplir con estos requisitos para que sea válido. Lo vamos con el índice, eso está regulado en su artículo número 15 del Código del Notariado para que lo coloquen como título, índice del protocolo, y aquí dice que se puede redactar en papel sellado el mismo valor empleado en él y contendrá en columnas separadas el número de orden del instrumento, el lugar y fecha de su otorgamiento, los nombres de los otorgantes y el objeto del instrumento, así como el folio en el que se principia. En el índice podrán usarse cifras y abreviaturas. Entonces, después de la razón de ser, se tiene que redactar el índice en papel corriente, se podría decir que no es protocolo, donde se registran las columnas separadas, lo que ya leímos en el artículo 15. Entonces, este es un ejemplo del índice para que ustedes lo tomen en cuenta, el número, lugar y fecha, los otorgantes, el objeto y el folio, y aquí hacen la razón, finalmente, y luego su firma. Entonces, para que lo miren más o menos cómo es el ejemplo del índice, pues si lo tienen. Y luego los atestados. Los atestados están regulados en su artículo número 17. Yo no sé si alguien me hace favor de leerlo, por favor. Buenas noches, licenciada, se lo voy a leer. Artículo 17. El notario agregará al final del tomo respectivo del protocolo los atestados referentes a los instrumentos que autorice, si no hubieran sido transcritos, y la constancia del pago a que se refiere al artículo 11 de esta ley. Muchas gracias. Entonces, Paola. Y entonces aquí vemos lo importante. Uno, son atestados e instrumentos que autorice si no hubieran sido transcritos. Y 2, constancias de pago a que se refiere el artículo 11. A estos artículos le pueden agregar el artículo 96 del Código de Notariado y el artículo 563 del Código Procesal Civil y Mercantil, que son otros ejemplos de atestados. Y entonces aquí igual forma les coloqué un atestado, un ejemplo de atestado, creo yo, sí. Entonces aquí igual, vamos a ver, este es el aviso, de cómo envían el aviso. Entonces ustedes igual inician sesión como ya lo vimos en el ejemplo anterior, se van a consulta de testimonios, aquí se van a testimonios especiales, registro de plicas y envío de... ¿Qué artículos, Leticia? Son artículo 96 Código de Notariado y artículo 563 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, si no hay más dudas, continuamos. Aquí están testimonios especiales, registro de plicas y el envío de avisos. Miren, aquí les van diciendo cuánto es su saldo actual. Entonces ahí me decía a mí que mi saldo actual eran de 80 quetzales y por cada modificación pues se les va debitando el saldo. Entonces nos vamos aquí, le damos clic en envío de avisos y aquí se debe llenar la siguiente información: el año, el tipo de aviso, si cartuló o no, cuántas escrituras, el estado de la escritura y la fecha de la escritura. Algo importante es que ustedes pueden enviar los avisos online, pero no los testimonios. Por eso muchos abogados prefieren ir a hacer las grandes colas que se hacen en la fecha de cierre. Ahorita tenemos el 5 de mayo como fecha de cierre, entonces ese día, si tienen que ir a procurar, mejor no vayan porque hay muchísima gente. Por lo mismo que es el tiempo de cierre, los testimonios no se pueden enviar electrónicamente, esa es una discrepancia que tiene en el archivo, entonces solamente los avisos. Entonces,
Por eso lo ideal es que si usted va escriturando, vaya realizando su testimonio, ya sea en bloque, se hacen muchas escrituraciones, y si no, que fije un día para ir registrando todas esas escrituraciones, porque ya el último día mucha gente no logra y por eso es sancionado, para que lo tomen en cuenta. Y si ustedes pues van en tiempo, tienen esa opción de hacer los envíos de los avisos de manera online. Entonces aquí ustedes establecen, seleccionan año, aquí les va el año en curso, cuál es el primer aviso, si hicieron cancelación, rellenan si cartularon o no, y aquí se les extiende el comprobante. Entonces, aquí miran, esto va para los atestados, el tipo de aviso, el año, si cartuló, cuántas escrituras, el estado y la fecha de la escritura. Luego vamos con los empastados. El empastado, dentro de los 30 días posteriores al cierre del protocolo, el notario debe mandarlo a empastar. El empastado puede hacerse en uno o más tomos, dependiendo del volumen. Eso está regulado en su artículo 18 y debe de ser empastado dentro de los 30 días siguientes a su cierre. Un ejemplo de cómo los empastan. Ahora hay muchas empresas que los empastan y el costo va generalmente, pues dependiendo del monto, pero va desde los 50 hasta los 200 que sale su empastado. Y se lo hacen, pues si lo piden con anticipación, se lo hacen en un término de 30 días. Entonces puede ir variando, pero es mucho más fácil que se lo haga una empresa, y si ustedes pues pueden empastar y que se vea bonito, también lo pueden hacer ustedes. Luego del depósito, el notario es depositario del protocolo y responsable de su conservación. Existen varios casos de depósito del protocolo y esto está regulado en su artículo 19. Sí, Carolina. Licenciada, buenas noches. Disculpe, este protocolo que quedó ya empastado, ¿ese tiene la opción de abrirlo, quitarle los tornillos o queda selladito así, cosido? Puede solicitarlo de dos maneras, dependiendo de qué pago haga usted. A veces se lo cosen porque hay notarios que prefieren que lo cosan y otros que prefieren quitar los tornillos. Hay tornillos que se quedan fijos y hay tornillos que se pueden abrir y cerrar. Yo preferiblemente sí les recomiendo que sean de los tornillos que se pueden abrir y cerrar, pero si ustedes se sienten cómodos, si están seguros que sí resguardaron todo, pues pueden hacerlo cosido. Es cuestión de gustos ahí. Gracias. Bueno, igual en el momento que usted solicite, puede, digamos, solicite los servicios, ahí la asesoran, dependiendo del tipo de escrituras, qué es lo que más le conviene, si se lo empastan o no, el tipo de lugar donde se puede almacenar para que no se arruine su protocolo y todo. Entonces ahí le dan como una asesoría más integral en cuanto a los temas de almacenamiento y los tipos de empastado que ellos pueden proporcionar. Y luego y luego está en el artículo 19 regulado el depósito del protocolo. Entonces aquí pueden poner el notario es el depositario del protocolo como título y ahí ya subrayan. Hay casos de extracción del protocolo. Si sí tienen su protocolo a la mano, díganmelo y así lo cito, y si no, su código de notariado a la mano, levánteme la manita, así veo si se los cito los casos, y si no, pues no, sí los tienen. Ah, bueno, sí los tiene un montón. Perfecto. Entonces, si miremos los casos, pongan hasta abajo de su código de notariado. Los casos de extracción de protocolo 1 es que el notario se niega a la revisión. Eso está regulado en su artículo 86 del código de notariado en el segundo párrafo. El segundo caso es la negativa a consulta del protocolo. Eso está regulado en su artículo 22 del código de notariado en su segundo párrafo. Y el tercer caso es negativa a extender el testimonio. Eso está regulado en su artículo 74 del Código de Notariado, para que lo tomen en cuenta. Y entonces aquí vamos a ver los casos de depósito. Sí, Elmar. Ay, no, perdón. Dejé la manita levantada. Ah, bueno, entonces no tenga pena. Entonces aquí estábamos viendo el depósito, se puede dar por ausencia del país por menos de un año, está en el artículo 27 del Código de Notariado,
por ausencia del país por más de un año. Creo que eso también lo regula el artículo 27. Ahorita les digo. Sí, mayor y un plazo menor. En el primer párrafo está mayor de un año y el plazo menor. Aquí están los casos. Igual los vamos a leer, pero para que ustedes los tengan ahorita. Está también en el artículo 27. Por inhabilitación está regulado en el artículo 26 del Código de Notariado. Por entrega voluntaria y por fallecimiento del notario está regulado en el artículo 23. Solo no sé si alguien me hace favor de leerme el artículo 27, por favor, y ahí le podemos agregar de título ausencia del notario en la República. ¿27 dijo, verdad, Lick? Sí, por favor. El notario que tenga que ausentarse de la República por un término mayor de un año deberá entregar su protocolo al Archivo General de Protocolos en la capital y en los departamentos al juez de primera instancia, quien lo remitirá al referido archivo. Si la ausencia del notario fuere por un plazo menor, lo depositará en otro notario hábil, debiéndose dar aviso firmado y sellado por ambos notarios al director del Archivo General de Protocolos en la capital o a un juez de primera instancia del domicilio del notario, cuando no lo tenga en el departamento de Guatemala, quien lo deberá remitir al Archivo General de Protocolos dentro del término de 8 días. El aviso indicará el nombre y dirección del notario en que quede depositado el protocolo. El notario depositario podrá extender testimonios y suministrar a quien lo solicite los informes que le sean requeridos en relación al protocolo depositado. La copia del aviso debidamente sellado por el Archivo General de Protocolos, ¿sí? Sí, no, continúe, por favor. Bueno, o el juez de primera instancia en su caso. Será el documento suficiente para permitir al notario salir de su país. La Dirección General de Migración tendrá una nómina de notarios en ejercicio que le proporcionará y mantendrá al día el director del Archivo General de Protocolos para el control correspondiente. Muchísimas gracias, Eric. Entonces, si se dan cuenta, este artículo es de suma importancia porque tiene que hacer en causa de ausencia del notario en la República. En el segundo párrafo tiene la facultad del depositario, que es extender testimonios y suministrar informes que le sean requeridos. En el tercer párrafo tiene documento con el que el notario puede salir, que este es un aviso que tienen que dar al Archivo General de Protocolos. Este aviso es súper importante porque, como ya se dieron cuenta, la Dirección de Inmigración tiene la información de nosotros como notarios. Entonces, si ustedes no dan el aviso y están cartulando en este año, no los van a dejar salir del país. Entonces, van a perder su vuelo. Mi recomendación 100% es que hagan el aviso con tiempo. Por ejemplo, si uno se va en 2 semanas, por lo menos debería de hacerlo una semana de anticipación, enviar el aviso para que se reporte a migración que ustedes enviaron el aviso y tener su copia en la mano. Si ustedes no están cartulando, pero sí pagaron el derecho de apertura, se entiende que todavía no han iniciado con el protocolo. Oscar, me había solicitado una duda, creo que eso era, ¿no? Sí, licenciada, buenas noches. A mí me surge la duda, ¿qué pasa en los casos que tal vez así son de urgencia? Por ejemplo, por cuestiones de salud o de muerte de algún familiar en el extranjero, yo tengo que salir en menos de 24 horas. Me imagino que por no dar el aviso no me pueden dejar salir, ¿verdad? Mire, ¿O habría una forma de salir del país por motivo de urgencia? en la práctica a veces no revisan la dirección de migración, pero sí se arriesga usted a que no lo dejen salir del país porque no hay como una excepción que en caso de emergencia usted se pueda ir porque la naturaleza del depositario es que el depositario haga frente a sus obligaciones en su ausencia. Si no, se quedarían los testimonios y escrituras sin ningún tipo de arraigo. Entonces, por eso es importante que si usted sale del país, digamos, aquí mayor de un año, de una vez se lo entrega al Archivo General de Protocolo, pero si es menor de un año, da el aviso y se lo entrega a su depositario para que él pueda extender los testimonios de las escrituras si en dado caso se requieren. Ok, gracias, licenciado. Bueno, ahora el otro caso que genera dudas generalmente es también cuando se hace
Ay, se me fue la idea, perdón. Em, sí, el otro caso de dudas es cuando ustedes pagan el derecho de apertura del protocolo, pero no han cartulado. Aquí todavía pagaron un derecho de aperturar, pero no es que ya tengan el protocolo. El protocolo se abre con su primera escritura, entonces aquí ustedes sí pueden salirse libremente del país porque realmente no están cartulando, entonces no responden ante terceros en este caso. Igual pueden enviar el aviso, pero les van a decir que no es necesario porque no están cartulando, pero si ustedes no se quieren arriesgar y por temas de seguridad quieren hacerlo, pueden hacerlo. Entonces, aquí ya estaríamos, si ya colocaron todos los acápites de los títulos y después nos iríamos a por inhabilitación, eso está regulado. Sí, Jessica, muchas gracias. Es que fíjese que ahorita ya me genera el formulario en línea y Visarina me apoyó con la captura de pantalla, entonces por eso no la molesto, pero muchas gracias por el apoyo que ustedes me han dado también para tomar capturas. Entonces, miremos el artículo 26 que regula la entrega del protocolo por inhabilitación. Así lo pueden colocar ustedes como título. No sé quién me hace favor de leerlo. Artículo 26. El notario que por Gracias. cualquier causa quedara inhabilitado para cartular deberá entregar su protocolo al Archivo General en la capital y al juez de primera instancia en los departamentos, quien lo remitirá dentro de los 8 días siguientes al referido archivo. También podrá hacerlo el notario hacer entrega del protocolo al Archivo General si así lo deseare. Gracias. La entrega igual es voluntaria. Aquí lo pueden agregar como comentario. Esta entrega que hace el notario puede ser voluntaria también. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y el otro caso es el entrega del protocolo cuando el notario fallece, que eso está regulado en su artículo 23 del Código de Notariado. Sí, Giovanni. Buenas noches, licenciada. Disculpe, entonces, el artículo 26 del Código Notariado, cuando inhabilitan al notario, ¿es voluntario que el notario vaya a dejar el protocolo al archivo general o lo entendí mal? Disculpe. Puede ser voluntario, ajá, que usted ya sabe que está inhabilitado y entonces sin que el juez de primera instancia se lo requiera en algún departamento o que el archivo se lo entregue, usted lo puede ir a entregar voluntariamente. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ver el artículo 23, que es la entrada del protocolo en el caso de que el notario fallezca. Si alguien me puede hacer favor de leerlo. Artículo 23. Los albacias, herederos o parientes o cualquier otra persona que tuviera en su poder el protocolo de un notario fallecido, lo depositará dentro de los 30 días siguientes al fallecimiento en el Archivo General de Protocolos, si se encontrara en la capital o dentro del mismo plazo en el juez de primera instancia o alcalde municipal, si estuviera en una cabecera departamental o municipio respectivamente. En estos casos, el juez de primera instancia o el alcalde municipal lo remitirá dentro de los 8 días a su depósito referido, archivo. Muchas gracias. Entonces aquí igual lo colocamos como entrada al protocolo, caso de que el notario fallece. Y entonces vamos a ver que por eso es importante también tener a alguien que ustedes realicen su testamento y tener consignado el albacea y quién va a tener el acceso a su protocolo. Lo ideal es que si ustedes lo están guardando en algún tipo de caja fuerte o archivo con seguridad, alguien más que sea cercano a ustedes y de preferencia algún familiar o algún albacea lo tenga en almacenamiento y también tenga acceso a él para en caso de su fallecimiento se pueda acceder y se pueda entrar al archivo general del protocolo. En cada caso, el protocolo debe ser depositado en el Archivo General de Protocolos o en manos de una autoridad competente, quien luego lo remitirá al archivo. El archivo es responsable de extender copias y testimonios según sea necesario. Los protocolos depositados deben ser devueltos por requerimiento del notario depositante una vez la causa del depósito haya cesado. Eso está regulado en su artículo 28 del Código de Notariado y ahí pueden poner devolución del protocolo. Entonces, los casos son por requerimiento del notario, el depositante
y el segundo por cesar la causa del depósito, para que hagan mención en su código de notariado. Luego vemos el caso de fallecimiento del notario, los albaceas, herederos, otras personas deben depositar los protocolos en el Archivo General de Protocolos o autoridades correspondientes, que serían aquí los jueces de primera instancia en cabeceras departamentales, quienes luego lo remitirán al archivo. Luego vamos a ver garantías que lo fundamentan. La primera es la permanencia documental de las relaciones jurídicas. El protocolo notarial garantiza la perdurabilidad de los actos jurídicos que requieren intervención notarial para su validez y eficacia legal. Evita la pérdida de instrumentos públicos, lo que podría resultar en la pérdida de la prueba del derecho consignado en ellos, causando daños irreparables a los otorgantes. El segundo es la garantía de ejecutoriedad de los derechos. Los protocolos permiten los derechos a los interesados que tengan a su disposición una prueba fehaciente sobre los derechos y relaciones jurídicas incorporados con los documentos notariales. Esto es esencial cuando la posesión del título es necesaria para ejercer y ejecutar un derecho. La autenticidad de los derechos. El protocolo desempeña una función autenticadora al dificultar la suplantación de documentos autorizados y garantizar la interrelación ordenada y fechada de los mismos. Publicidad de los derechos. Los protocolos también cumplen con la función de publicidad al permitir que los documentos estén al alcance de quienes tienen interés en examinarlos y obtener las copias de los mismos. Esto es especialmente importante en materia de derechos reales. La reposición. Se establece un procedimiento para la reposición del protocolo en caso de pérdida, destrucción o deterioro. El notario debe informar al juez de primera instancia, quien instruirá la averiguación y resolverá sobre la reposición. Se citará a los interesados y se publicarán los avisos en el diario oficial y otro de mayor circulación. En caso de pérdida o destrucción o deterioro del protocolo, el procedimiento para la reposición estará regulado en el Código de Notariado y aquí se detalla el proceso en los artículos correspondientes. El primer paso es la notificación al juez de primera instancia. En primer lugar, el notario debe informar al juez de primera instancia de su domicilio sobre la situación que se hace necesaria la reposición de protocolos. Está regulado en el artículo 90. Luego, la averiguación y resolución del juez. El juez de primera instancia instruirá la averiguación sobre el caso y resolverá sobre la reposición del protocolo. El siguiente es la citación a los interesados. Se citarán a los interesados y se publicarán los avisos en el diario oficial y otro de mayor circulación en la localidad. Y posteriormente el procedimiento judicial. Si no es posible reponer todas las escrituras, se procederá a una audiencia judicial donde se consignarán los puntos que contenían dichas escrituras. Luego vamos a ver el tema de inspección. Les pregunto, ¿quieren que quedemos con la sesión aquí y vemos la inspección durante los periodos que vayan sobrando de las exposiciones o quieren que continuemos con la inspección? Continuemos, perfecto. Sí, porque también lo que les iba a proponer es que ahorita tuve que, pues, saltarme los procedimientos de reposición y pérdida, pero se los puedo esquematizar y si van sobrando, pues, tiempos durante las exposiciones, los podemos ir viendo. Con esto ya terminaríamos los temas de su programa y, pues, en el examen final entraríamos a conocer el punto 11, el tema del protocolo. No les voy a preguntar historia porque a mí me interesa más que ustedes entiendan aspectos prácticos y estaríamos viendo más que todo en los tiempos que queden sobrantes tipos de esquemas si llegaran a quedar y si no quedan tiempos sobrantes pues se los adjuntaría igual al programa, digamos al portal y ustedes los tendrían a la mano. Estos temas no entran en el estudio, ¿verdad? Porque son meramente para que ustedes tengan conocimiento, no están regulados en el programa de estudio, pero yo quiero que tengan esas bases. Entonces, miremos la inspección y lo vamos viendo más. Inspección, el proceso. Sí, alguien tenía una duda. No, Lick, solo agradecerle por la disposición, nada más. Nada de nada, con mucho gusto.
Entonces, la inspección es el proceso de revisión del protocolo que tiene como objetivo verificar el cumplimiento de los requisitos formales establecidos por la ley. Aquí se describen los tipos de inspección, el procedimiento y los artículos correspondientes. Entonces, primero tenemos la inspección y revisión ordinaria. Se realiza anualmente y el notario está obligado a presentar el protocolo y sus comprobantes ante las autoridades competentes. Eso está regulado en su artículo 96 del Código de Notariado. Este artículo establece que la inspección y revisión ordinaria del protocolo se realiza anualmente. El notario debe presentar el protocolo y sus comprobantes ante el director del Archivo General de Protocolos en la capital o ante jueces de primera instancia del departamento. Eso quiere decir que a nosotros nos pueden llamar en cualquier momento y pedirnos nuestro protocolo y nosotros tenemos que enseñar que se encuentra en orden y que se encuentra debidamente empastado. Y en la actualidad el archivo aquí en Guatemala lo regula por zonas. Ahorita pues ya pasaron por zona 1, 5, 14, 15, 16, 10. Y si no estoy mal, ahorita están haciendo la inspección en zona 9. Entonces, lo realizan por zonas, son notarios aleatoriamente y se solicita ese tipo de inspección. Luego tenemos la inspección y revisión especial. Se puede realizar en casos de averiguación sumaria por algún tipo de delito. Están reguladas en el artículo 98. Este artículo establece que la inspección y revisión especial del protocolo se puede realizar en casos de averiguación sumaria por delitos. La inspección y revisión del protocolo se realiza para comprobar si se han cumplido con los requisitos formales establecidos por la ley. Puede ser ordinaria, extraordinaria o especial. La inspección y revisión ordinaria se realiza anualmente y puede ser realizada por el director del Archivo General de Protocolos o jueces de primera instancia. La extraordinaria puede ordenarse en cualquier momento por la Corte Suprema de Justicia en casos de averiguación sumaria por delito y también se puede realizar la revisión de protocolo. Ahora vamos a ver el último tema, que es el protocolo en el derecho comparado, cómo se ve en distintos países. El protocolo en el derecho comparado en diversos países latinoamericanos, así como en algunos estatutos notariales, se observan diferentes prácticas y regulaciones en cuanto a la forma de organización del protocolo notarial, y aquí se describen algunas de estas prácticas y regulaciones según Oscar Salas y otros expertos. En El Salvador y en Nicaragua, el notario tiene la opción de utilizar libros encuadernados o hojas sueltas para formar el protocolo. Sin embargo, en la práctica predomina el uso de hojas sueltas, las cuales se encuadernan al final de cada año natural, siguiendo el sistema utilizado en Guatemala, Honduras y Panamá. El Estatuto del Notario en Colombia no especifica explícitamente, pero se deduce que se utiliza como un folio suelto. En Ecuador se establece que los protocolos formarán anualmente y se dividirán en libros y tomos mensuales o de 500 hojas cada uno. Aunque se ordena dividirlos en libros o tomos, se utiliza el folio suelto. En Guatemala, pues ya vimos que el protocolo se utiliza de manera suelta en papel especial para protocolos, se utiliza el folio a doble pliego, las escrituras matrices, actas de protocolización, razones de legalización de firma y documentos que se redactan conforme a la ley. En Costa Rica se introduce la novedad de tomos encuadernados y tomos con hojas móviles como alternativas para formar el protocolo. Esta práctica se considera un avance práctico y seguro en consonancia con la integración de registro notarial. Y entonces ahí veríamos finalizados los temas de su programa de estudios. Pues los felicito, ya llegamos casi a lo final, ya solo nos quedan las presentaciones. Y como les digo, pues ahorita ya solo veríamos aspectos técnicos en mi clase. Fíjese, Cristina, que yo no sé si voy a impartir notariado 2, primero Dios sí. Entonces, si me dan el curso de notariado 2, pues los vería en notariado 2. Y si no, pues para mí, todavía no les voy a dar las palabras de despedida, pero para mí ha sido todo un gusto el ser su docente. Espero que hayan aprendido, que se hayan formado y de todas maneras quedo en su disposición. Si quieren ver algún tema en específico durante el tiempo, pues envíenme un correo para ver cómo lo programo y en los tiempos en los que se terminan las presentaciones de sus compañeros, si a tiempo, pues se los adjunto. Y si no, pues les haría las publicaciones en su portal para que tengan en Classroom la información. Y pues eso sería todo. Me quedo con los estudiantes que solicitaron, las 2 estudiantes entonces que solicitaron revisión y con los compañeros de Repeco que por favor no se vayan a ir y que tengan una feliz noche.
Feliz noche, licenciada. Muchas licenciada, muchas gracias. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Muchas gracias por su Gracias. De nada, para Feliz noche, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche.